Bueno, esta es la clase 2 del taller de introducción al guión, de guión cinematográfico. Antes de comenzar con la clase les iba a pedir un trabajo, un ejercicio que me van a tener que enviar por mail con respecto al tema anterior que vimos, que eran los aspectos formales. El trabajo consiste en lo siguiente: yo les voy a pedir que vean el comienzo de una película, por supuesto sin la secuencia de títulos, y que hagan un desguionado. Esto significa que ustedes tienen que escribir el guión de una película que ustedes elijan, dividiéndola por escenas, escribiendo la didascalia, que son las acciones, los objetos y los espacios, y los diálogos. Ese sería el trabajo. Si el trabajo más o menos está bien, les va a llevar entre 1 carilla y media y 2 carillas, digamos. Si les queda 4 carillas es que están haciendo un exceso de descripción, y si les queda de media carilla es que están simplificando demasiado. Bien, la clase 2 consta de cuáles son los pasos previos al guión. O sea, antes de escribir un guión, en lo que hace el guionista o cualquier escritor en general, son como unas anotaciones. Bueno, eso en el guión cinematográfico tiene distintos nombres. El primero es lo que llamamos la sinopsis, que dicho de otra forma es la historia, o sea, el tejido, ¿no? Que es contar una historia al nivel del qué, o sea, ¿qué estoy contando? ¿Cuál es el objetivo del personaje? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es el antagonista? Eso sería la sinopsis, o también llamada historia, que es lo que yo voy a escribir a un nivel de sentido. Digo, la historia que yo quiero escribir tiene sentido, eso lo verifico en la sinopsis. El paso 2 es lo que llamamos el argumento o también el relato. Hay un pasaje entre la historia y el relato, en tanto que el relato sería la materialización de mi historia. Entonces, por poner un ejemplo, si yo escribo en la sinopsis, no sé, Juan todos los días va al trabajo, eso es al nivel del qué. Lo que no digo es ni cómo va, ni qué trabajo tiene, ni qué son todos los días. Eso lo escribo en algo mucho más extenso, que es el relato, ¿no? El relato por relato, ¿no? Por relación de elementos. Por supuesto que entre la sinopsis, o sea, la historia, y el argumento, o sea, el relato, lo que hay es una cuestión de extensión, ¿no? Yo escribo 4 renglones de una sinopsis. Esto, para que se ubiquen, es cuando dábamos vuelta el DVD o el videocassette, atrás había una pequeña sinopsis. Claro que eso tenía una función más comercial, pero bueno, es bueno antes de iniciarse a escribir un guión, pasar al guión, que fue lo que vimos en la clase pasada. Sería interesante que ustedes puedan desarrollar todo lo que voy a contar a un nivel semántico o de sentido. Bien, estamos en el argumento. Entonces, el argumento es mucho más extenso, donde entran herramientas de cómo va a ser mi película, o sea, cómo quiere decir el tratamiento, ¿no? Si tiene saltos temporales en general, la sinopsis se cuenta lineal, ¿no? De el minuto 0 al minuto 120. En cambio, un relato puede tener elementos temporales alterados, o cómo focalizamos uno en un personaje, etc. Digamos, son como cada película que ustedes ven, lo que están viendo es el relato de una historia. Para que se entienda el relato, tenemos que construir una historia. O sea, el fondo es una historia. Y habría un paso previo más, que eso no se escribe, o si quieren sí, pero bueno, digo, en principio no sería necesario, que es lo que llamamos el universo diegético. Para que se entienda, el universo diegético es lo que engloba, por ejemplo, Star Wars, o si quieren Harry Potter. Son esos universos de sentido que sostienen las diversas historias.
Las diversas historias luego se materializan en relatos. Lo que nosotros vemos es el relato. ¿Esto por qué se los digo? Porque es muy común que uno imagina algo al nivel del qué, de qué quiero contar. Por poner un ejemplo, una pareja se conoce, no sé, en X lugar y se enamoran. Eso es un qué, que tiene múltiples formas de ser contado. Lo que nosotros como guionistas tenemos que pensar y que buscar son los cómo más interesantes, o sea, la forma. Cuando hablamos de la forma, entonces en el relato lo que trabajamos es la forma, no el sentido. El sentido ya está trabajado mínimamente en la sinopsis, o sea, en la historia, o sea, en el qué. Me gustaría que anoten esto en un cuaderno, si tienen por ahí, para que no se les olvide. Sinopsis, historia, qué. Eso sería como una sola línea. Y abajo, argumento, relato, cómo. Cómo voy a contar. Como una situación trivial, yo puedo contarla de forma más o menos interesante. Bien, como tercer paso tenemos lo que se llama, que es un paso como intermedio, medio como evanescente, que llamamos escaleta. ¿Qué es la escaleta? Es, una vez que yo terminé mi argumento, terminé cómo va a ser, por supuesto siempre hablando hipotéticamente, cómo va a ser mi película, hago un desglose por escena, o sea, escena por escena, calcúlense que un largometraje más o menos tiene entre 70 y 80 escenas, una por una, para hacer como un análisis estructural de el relato que está montado en la historia. Bien, hay un elemento clave que es como la esencia del cine de alguna manera. Hay muchas esencias, pero bueno, esta es una de ellas, sobre todo en los aspectos narrativos, que es lo que llamamos la elipsis. Digo, supónganse, la historia de cualquier película, la historia total, el tiempo de la historia, supónganse que son 2-3 semanas, que el personaje hace una evolución, conoce a cierto personaje, resuelve cierta situación externa e interna, etc. Durará, supónganse, 2 semanas, un mes, 2 años, qué sé yo. Forrest Gump dura, el tiempo de la historia de Forrest Gump, por ejemplo, son casi 20 años. Ahora, ¿cómo hacemos para que esos 20 años puedan entrar, por llamar de alguna manera, en 2 horas de película? Bien, el recurso que utiliza el cine, que lo inventa de alguna manera, es lo que llamamos la elipsis. El cine es el arte de la elipsis. Entonces, esto es importante porque cuando pasamos a la escaleta, tenemos que verificar si las elipsis, digamos, responden a lo que nosotros queremos contar. Si no responden a lo que queremos contar, podemos evaluar desde la escaleta cómo podemos estructurar nuestro guión. Entonces podemos llegar a repasar los conceptos que vimos hoy. Sinopsis, que es el qué. Argumento, que es el cómo. Escaleta, que es el desglose estructural de cualquier película, cualquier relato. Y lo que engloba todo es lo que llamamos universo diegético. Bien, cualquier duda me escriben por mail, que bueno, dentro de lo posible se las voy a responder. Bueno, nos vemos.